recomiendo el Santo Tomás porque está saturado de estudios, pero puede ser el San Miguel Arcángel, por ejemplo, de una población que teóricamente tiene serios problemas de embarazo en adolescentes y que podía tener suficiente individuos para hacer el estudio. Ok, en ¿Algo más? caso tal de ser el San Miguel Arcángel, ¿cuál sería el proceso para poder obtener la información? O sea, tenemos que mandar alguna carta, alguna nota. No, ustedes documenten ahora su protocolo y después es que van a buscar información. Lo más que requieren ahora en esta etapa del protocolo es una descripción breve del San Miguel Arcángel, de la demanda de pacientes, especialmente obstétricas, y cómo está organizado el San Miguel Arcángel. Pero la información la van a obtener posteriormente cuando su protocolo sea enviado y aprobado por el Comité de Ética. Entendido, doctor. Gracias. Deben incluir en el título también un periodo o un año, no sé, eso lo deciden ustedes. Bien. Profesor, disculpe, no me quedó claro qué teníamos que elaborar al respecto del San Miguel Arcángel, que mencionó que había que dar una especie de introducción breve. Ustedes no han seguido, me da la impresión que ustedes no han seguido la guía de investigación que yo les envié. Por favor, ajustense a esa guía. Ajustense a esa guía, incluso en los números de páginas de cada segmento. La guía incluye una descripción del sitio de investigación. En ese momento, ustedes van a describir brevemente lo que es el San Miguel Arcángel, cómo está organizado y cuál es la atención que brinda. Ahora mismo ustedes no necesitan saber de cuántos partos prematuros hay, de qué edades son, nada de eso necesitan saberlo ahora. Esa información la van a obtener cuando vayan a aplicar su protocolo. ¿Entendido? Vale. ¿Alguna otra pregunta? No sé por qué. Aquí comienza. Miren, ustedes tienen que poner en el texto las referencias, usar las referencias en el texto. Comencemos con ese primer párrafo. Todo lo que está descrito ahí no lo inventaron ustedes, ni surgió de su experiencia. De algún documento o de varios documentos, ustedes obtuvieron esa información. Y deben entonces acusarlo en la referencia, incluir la referencia en todos los textos. ¿De acuerdo? Vale, profesor. Eh, Acá estos párrafos están muy largos para deben ser trasladados al marco teórico del estudio. Aquí creo que están en la etapa de, dice acá, justificación. Eso deben trasladarlo al marco teórico. En su justificación es necesario incluir también datos cuantitativos del problema. Y en el caso dice que, ok, que se estima el 11% de prematuros y tal, pero también algunos otros datos que puedan obtener. Y estos dos párrafos trasladarlo para el marco teórico. Lo que sí conviene incluir acá es la justificativa que ustedes usaron del plan de investigación, de prioridad de investigación de SENACID. Es una parte muy importante de la justificación. ¿Preguntas? Por el momento estoy claro, profesor. Sí, Perfecto. sobre esto no, profe. Bien, entonces, los objetivos
generales también. Pero acá en los específicos, es como lo dice el nombre específico, especificar qué es lo que ustedes van a analizar en cuanto a socioeconomía y acceso a los servicios de salud. ¿Qué es? ¿Eh? Y decirlo así, ¿no? Literalmente. O sea, desarrollar ese punto 3, hacerlo Sí. más explícito. Como acá dicen, influencia de factores clínicos y están diciendo hipertensión, consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Entonces ya se entiende cuáles son los que van a analizar. ¿De acuerdo? Vale. Propósitos. Nada de esto es propósito. Trasladarlo al marco teórico. El propósito es, una vez que ustedes tengan sus resultados, ¿qué uso le van a dar a sus resultados? Como acá dice, sirvan para de base, proponer estrategias. Este sí es un propósito, ¿no? Podrían otros, incluso para identificar pacientes de alto riesgo y someterlas a tratamientos más precisos, cualquier otra cosa. Pero no que esto es objetivo. Identificar los factores de riesgo es el objetivo. Una vez que yo identifico esos factores, entonces me permite diseñar estrategias de intervención, programas, actividades y reconocer a tiempo a los de mayor riesgo. ¿De acuerdo? Sí, creo que comprendí, profesor. Entonces, estamos en el marco teórico, pero me parece que hay muy poca documentación en la propuesta que ustedes hacen de otros estudios donde indiquen, no solo indiquen, midan los factores de riesgo del parto prematuro. ¿Cuál es el riesgo relativo del parto prematuro en una mujer con hipertensión, por ejemplo? Por decir algo solamente. O el riesgo de parto prematuro en una mujer que abusa del alcohol. Otros estudios tienen que documentar esta parte, ¿eh? Y hacerlo, expresarlo con las referencias. Es muy importante que haya sido no solo a través de estudios de prevalencia, pero estudios sobre todo de casos y controles. Esto se lo dejé, pero no es estrictamente necesario la propuesta del investigador, porque eso corresponde a estudios, ensayos clínicos. Sin embargo, lo dejé por razones. Ya les digo, ustedes deben ajustarse a lo que dice la guía de investigación. Esto está muy bien, la parte que ponen los factores, ¿eh? Pero las hipótesis están mal planteadas. Primero, la hipótesis nula, no hay asociación. Comenzar de esa manera. No hay asociación entre los factores, los antecedentes obstétricos maternos, lo que ustedes mencionan ahí, y la prevalencia o la incidencia de parto prematuro. No hay asociación y a un nivel de significancia del 0.05. Tienen que plantear el nivel de significancia tanto para la hipótesis nula como para la hipótesis alternativa. En la alternativa, si hay asociación entre los antecedentes y tal, y los partos prematuros a un nivel de significancia de 0.5. Y así para cada una de las hipótesis. ¿Preguntas? Profesor, no desconozco el concepto de este nivel de significancia. Eh, Ustedes ya pasaron bioestadística, ¿no es así? ¿Correcto? Es, ¿cómo te digo? Es impactante que después de pasar bioestadística, tú no tengas claro el concepto de nivel de significancia. Bueno,
tendrás que revisarlo de nuevo en tus apuntes, pero el nivel de significancia se aplica para hipótesis, para la prueba de hipótesis. Ustedes después van a describir qué pruebas estadísticas van a utilizar. Y esas pruebas estadísticas requieren reconocer a qué nivel de significancia se van a estudiar sus resultados. Mientras menor es ese nivel de significancia, es decir, el nivel de significancia corresponde a la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. La hipótesis de que no hay asociación. Ustedes van a verificarlo a un nivel de significancia de 0.05. Tienen que recurrir a ese nivel de significancia en las tablas al hacer las pruebas estadísticas. Por ejemplo, cuando calculen su chi cuadrado, un chi cuadrado de 3.84 o mayor corresponde a un nivel de significancia de 0.05. El nivel de significancia también va a ser importante al momento de calcular su tamaño de muestra. Mientras menor es ese nivel de significancia, porque esa es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, mayor será la muestra, el tamaño de muestra que ustedes requieren. No sé si te aclaré un poco el asunto. Digo No que le- mientras menor fuera el nivel de significancia, menor va a ser el tamaño de muestra. Mayor es el tamaño de muestra. Mayor, ok. Bien, lo verán cuando hagan el cálculo del tamaño de muestra. Que ahora les hago una observación sobre eso. Aquí esta aseveración no tiene sentido acá. Es decir, a veces me da la impresión que otra persona los ayuda a ustedes a escribir esta propuesta. ¿No? Pero bueno, esto es para que lo retiren. Y en cada variable, en la definición operacional, ustedes deben incluir de dónde se obtendrá el dato. Como en este caso, se realizará en años cumplidos. Los años cumplidos, pero de acuerdo a lo que está registrado en el expediente clínico. Para las otras sí lo pusieron, pero en esta parece que faltó. Creo que, no, acá hay otras cosas. Aquí no es donde se ubican los criterios de inclusión y de exclusión. Estos deben incluirse posteriormente en el marco metodológico cuando ya están describiendo el tipo de estudio y tienen que describir por separado los criterios de inclusión para los casos y los criterios de exclusión para los casos y asimismo los criterios de inclusión para controles y los criterios de exclusión. Y otra cosa, el criterio de exclusión no es la negativa del de inclusión, sino habitualmente se refiere a características adicionales, como acá mencionan ustedes, historias clínicas que contengan los datos mínimos requeridos. Ese es un criterio de exclusión que con frecuencia se emplea. En este aspecto acá, quería referirme, bueno, preguntas acá. ¿Podría repetir lo que mencionó que es un criterio de exclusión que generalmente se utiliza? Criterio de exclusión generalmente se utiliza es que no haya registro completo de los datos clínicos. A veces se pone un porcentaje que los expedientes no incluyan el 20% de los datos necesarios. Otro criterio de exclusión podría ser la nacionalidad de la paciente, por mencionar otro que habitualmente se utiliza.
Otro criterio de exclusión que se puede utilizar, tiempo de vida en el sitio, en el país, por decir algo. Son adicionales al criterio de inclusión. El criterio de inclusión será acá mujeres que sí atienden el parto en la instalación de salud, que aceptan, el otro criterio de inclusión, que acepten participar en el estudio, ¿sí? Y que a veces se excluyen algunas condiciones en particular. Ustedes creo que mencionan algunas. Se excluyen, dice, aquellas gestaciones de malformaciones congénitas, nacimientos sin información precisa de edad. Bueno, esto va en criterios de exclusión. Y valen tanto para los casos como para los controles. ¿Alguna otra pregunta? Esto que nos puso al final, que los criterios de inclusión y exclusión deben posteriormente presentarlos por separado para casos y controles. ¿Eso sería desarrollado en esta misma sección? No, en la sección de ya el marco metodológico. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sobre esta parte no. Bueno, miren, una observación con el cálculo del tamaño de muestra, que lo harán más adelante. Para el cálculo del tamaño de muestra, ustedes usarán el programa EPINFO en un sitio que se llama StatCal, la calculadora estadística. Ahí hay hay un apartado sobre cálculo de tamaño de muestra para estudios de prevalencia o de población, para estudios de casos y controles. Ustedes se van al estudio de casos y controles y él les va a solicitar dos parámetros importantes que ustedes tendrán que obtener de su marco teórico. Uno, el riesgo relativo, el OR que ustedes pretenden estimar. De otros estudios, que acá no se ve ningún riesgo relativo mencionado en su protocolo hasta ahora, que deben incluir también. El OR estimado, por ejemplo, de parto prematuro asociado a hipertensión, por decir algo. Entonces, ese OR de estudios, de otros estudios, ustedes lo utilizan en la fórmula para calcular su tamaño de muestra. El otro elemento que le va a solicitar es la prevalencia del factor de riesgo en la población. Si el factor de riesgo que ustedes van a estudiar es hipertensión, por ejemplo, tendrán que conocer porcentaje de mujeres hipertensas en la población panameña para incluirlo en la fórmula y hacer el cálculo de riesgo relativo. Los otros elementos son prácticamente usuales, ¿no? El nivel de significancia también se les va a pedir. Se les va a pedir también el poder del estudio, que habitualmente es 80%, y esas dos cualidades principales. ¿Preguntas? Profe dijo que el sitio era StatCan. StatCal, Ok. calculadora estadística, Statistical Calculator. Ok. O díganme una cosa, ¿ustedes ya vieron cálculo del tamaño de muestra en metodología? ¿No? Díganos sin pena. Me da la impresión de que lo vimos recientemente, pero no he podido revisar bien el material. Esa clase la profesora no logró ir, así que la grabó y la envió.
Bueno, es la manera de ir aprendiendo, ¿no? Ahora van a aplicarlo. Vean el programa StatCal y verán que no es una complicación, es sencillo introducir los datos y obtener el cálculo del tamaño de muestra. Y le va a decir cuántos casos y cuántos controles. Si la proporción es de 1:1, o de 1:2, o de 1:3, eso lo definen ustedes, ¿no? Pero habitualmente se emplea una proporción de 1:1, un caso para un control. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, ¿Alguna otra disculpe. pregunta? Sí, tengo una consulta. Cuando nos hablaba de los parámetros que nos va a solicitar el apartado de caso control de StatCalc, mencionó que nos va a solicitar riesgo relativo y prevalencia del factor de riesgo. El principal factor de riesgo. Ujú. El riesgo relativo es el OR de otros Ok. estudios. Ustedes no han mencionado un solo OR en su descripción. Deben buscarlo. Ahí se les puse como observación. Todos los estudios epidemiológicos son ejercicios de medición y tienen que ser cuantificados. Ustedes no pueden quedarse solo en la relatoría teórica, sino cuáles fueron los hallazgos que demuestran los estudios anteriores. No necesariamente de Panamá, pueden ser de otros países, pero en el caso del factor de riesgo, la prevalencia de ese factor de riesgo sí debe ser de Panamá. Vale. ¿Algo más? Profesor, buenas tardes. Es Tatiana, ya llega a la reunión, disculpe. Andaba en el metro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tenía una pregunta sobre el tiempo de los datos del estudio, porque habíamos puesto 2019 a 2024. Ese también está en rojo y creo que no lo mencioné al inicio, y que yo iba por eso tarde porque tardé un poquito llegar a mi casa. Y quería preguntarle que si ese le parecía, entonces, como está en rojo, quería preguntarle si le parece un buen rango de tiempo, si es mucho o si mejor menos. Miren, eso va a depender, aunque ustedes no han descrito eso en su estudio, qué tan frecuente es el parto prematuro. ¿Bien? ¿Cuántos partos prematuros podrían esperarse en Panamá o sobre todo en la provincia de Panamá? Y de acuerdo a eso poder estimar cuántos ustedes requerirían. En otros momentos le exigíamos a los estudiantes al menos 100 casos y 100 controles. Entonces, no lo estamos haciendo ahora, pero ustedes van a calcular su tamaño de muestra. Seguramente verán que la muestra es grande. Que la muestra es grande. Porque ahora lo que se trata es de probar hipótesis. Y probar hipótesis con una restricción, que es el nivel de significancia. Quieren probar sus hipótesis. Entonces las muestras son más grandes que si fuera un estudio de prevalencia. Esto no es como ir a un sitio, como pienso que ustedes habían diseñado, a varios centros de salud y buscar los partos prematuros. Como les dije, es mucho mejor hacerlo en un hospital porque ahí los registros serían más confiables que en el centro de salud. Pero seguramente, de acuerdo al número de partos prematuros, ustedes pueden estimar cuántos años tendrán que hacer la captura de casos y controles. ¿De acuerdo? Y deben incluirlo en su título, el periodo de estudio que van a utilizar. Ok, profesor. ¿Algo más? Bueno, si no hay más preguntas, yo les recomiendo de nuevo, ajustense a la guía de investigación que se les envió.
a cada uno de esos tópicos que están ahí. Y ajustense también al número de páginas de cada desarrollo. Ustedes, por ejemplo, este documento lo han escrito a espacio simple. Verifíquenlo. Se le está solicitando que sea espacio doble. Y lo otro, no se angustien. Mientras más largo es el protocolo, no necesariamente es mejor. El mejor protocolo es el que sabe documentar qué es lo que busca y aplica métodos que son apropiados para valorar las hipótesis de trabajo. Y quienes le puede dar mucha, pero muchísima idea de qué es lo que buscan y cómo hacerlo, son otros estudios de casos y controles sobre parto prematuro. Yo no vi, vamos a ver. Aquí hay uno. Dice factores de riesgo asociados a parto prematuro, pero habría que ver si era estudio de casos y controles, ¿no? Y generalmente se hace la descripción, pero no se presentan los cálculos que se hicieron para medir el riesgo. Esa es una observación muy importante. ¿Algo más? Por mi parte estoy claro, profesor. Ok, vamos a proceder de la misma forma. Elaboran ustedes los complementos que faltan, me lo envían para revisarlo y hacer las observaciones, yo se los devuelvo y después concertamos entonces una conferencia de esta virtual. ¿Ok? Dele, Vale, ¿Entendió? Perfecto, entonces hasta luego. Hasta luego, tengan un buen día. profesor, que pasen buen día. Hasta luego, profe. Gracias.